Indeportes Antioquia presenta La Tertulia. Bienvenidos a este programa La Tertulia Indeportes. Este programa busca tener conversaciones amenas, conversaciones instructivas, diálogos que nos ilustren a todos los que amamos este mundo maravilloso del deporte en diferentes ámbitos. Hoy vamos a tocar un tema que es bien importante, fundamental, trascendental en el ámbito deportivo, como es el abuso sexual, el acoso sexual en el ámbito deportivo. Para nosotros, pues, ese tema, digamos que en todos los ámbitos es esencial, en todos los ámbitos del relacionamiento humano, pero cómo no para Indeportes y cómo vamos a estar ajenos a una problemática que se vive y no podemos cerrarnos los ojos frente a este tema tan importante. Por eso hoy hemos invitado a dos personas que son más que expertas porque han vivido desde sus diferentes acercamientos a este mundo este tema tan importante. Catalina Gómez es profesional de la Secretaría de Mujeres, trabaja en el programa bandera de la Secretaría de Mujeres, Una Vida Libre de Violencia. Entonces ella nos va a contar en qué consiste el programa, cuál es su papel allí, nos está ayudando de manera importante en el protocolo que queremos también crear en Indeportes Antioquia frente al tema de evitar o prevenir el abuso y el acoso sexual en el deporte, y con Estefanía Álvarez, quien ha sido una de nuestras representantes en la cumbre más alta del nado artístico, de la natación artística. Nos va a contar en qué consiste esa disciplina tan maravillosa, pero a su vez pues tener como ese relacionamiento y sus experiencias o lo que o le han contado o ha vivido, el acercamiento que ha tenido desde el mundo deportivo en lo que tiene que ver con este tema del abuso y del acoso sexual. Así que pues, Catalina, darte la bienvenida, agradecerte desde esta Casa del Deporte Antioqueño que estés con nosotros, que te digo la verdad, en general desconocemos mucho de la temática y lo que queremos es abrir un espacio para generar opinión, para generar y tener una conceptualización que a veces se nos escapa. Así que bienvenida a Indeportes. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo soy abogada del proyecto Vida Libre de Violencia de la Secretaría de la Mujer de Antioquia. Nosotros manejamos la Secretaría Técnica, la mesa departamental. También trabajamos con todos los municipios de Antioquia con sus subregiones, apoyando en formaciones, en capacitaciones. Asimismo, también intervenimos cuando existen barreras para las mujeres en diferentes procesos, hacemos sensibilizaciones. Y ahora estamos muy enfocados con el protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia dentro del deporte, porque si bien ha sido algo que siempre se ha presentado, la violencia hacia la mujer, el acoso, el abuso, todo esto, en el deporte nunca hubo o siempre se presentó, pero no se visibilizó tanto ahora, ¿cierto? Ahora que como que ya hay más voces, ahora ya hay reclamos, ahora se muestran. Y pues felicitarlo porque las gestiones que ustedes están haciendo es para visibilizar esto, para desnaturalizar y para poder erradicar, prevenir y sancionar la violencia, que es lo más importante que se está haciendo dentro del ámbito del deporte, dentro de todas las actividades al aire libre y todo lo que está pasando. Muy bien. Estefanía, vos, ¿cuál ha sido tu recorrido en este tema de la natación artística? ¿Desde qué año estás? Trabajas con nosotros, Estefanía trabaja con nosotros en Indeportes Antioquia. Entonces, ¿cuál ha sido como esa trayectoria me imagino desde muy niña, muy pequeña hasta ahora en este tema de la natación artística? Y además para los que no conocen ¿qué es este tema de la natación artística? Bueno, estoy súper contenta pues también de estar en este espacio, me parece fundamental porque yo creo que sirve para dar a conocer e informar. Yo creo que muchos de los términos sobre el acoso sexual y sobre qué significa el acoso sexual para todos los atletas pues, y deportistas que estamos en este medio. Bueno, yo soy nadadora artística, ya incluso pues me retiré a inicios de este año, pero pues mi carrera es muy linda, la verdad tengo mucho que agradecerle, todo lo que soy es gracias al deporte. Yo inicié a los 8 años en la natación artística y para mí pues era algo muy recreativo, la verdad. Mi mamá incluso me metió para aprender a nadar. Digamos que desde las entrenadoras que tuve en esos momentos me veían ciertas habilidades y todo fue
creciendo a medida que pasaba el tiempo. Y digamos que con todo el tiempo y los años que le dediqué a la natación artística, todo se fue convirtiendo en más profesional, y entonces ya no era un día sino dos, hasta toda la semana los entrenos de 6 horas más o menos hasta 13 horas al día. Y bueno, yo creo que, como dije al principio, ha sido mi vida total. Yo creo que mi carrera también, yo soy estadística, se lo debo también al deporte. Yo tengo esa fortuna que yo creo que pocos tenemos, de poder ahorita contar con un título y ser también, digamos, en ese momento deportista de alto rendimiento. Y todo esto, digamos, se lo debo al deporte. También contaba con el apoyo para pagar la universidad, para pagar la alimentación, pues con muchas cosas que me facilitaban el poder estudiar y el poder entrenar. Ya pues digamos, con respecto a la natación artística, es un deporte yo creo que hermoso. Los que no han tenido la oportunidad de verlo, se los recomiendo, porque la verdad es una mezcla de la dificultad, la técnica y lo artístico, mezclar todo eso dentro de 3 minutos en el agua. Nosotros tuvimos la oportunidad con mi compañera Mónica, que también hace parte de Deportes Antioquia todavía, de llevar a conocer algo que fuera de nosotros, que naciera desde nuestros corazones a todo el mundo. En el 2016 con el Mapalé y en el 2021 ya pues en Tokio con la salsa, lo cual pues me llena de orgullo también decirlo, porque independientemente de lo que nosotros generáramos, pues podíamos llevar a conocer lo lindo que tenemos nosotros en el país, en el departamento. Y bueno, con respecto a este tema tan importante, yo creo que este espacio, como había dicho, es esencial. Muchas, como dijo la doctora, yo creo que es falta o miedo de pronto y de conocimiento sobre el acoso sexual. Yo creo que venimos de estar o de seguir, digamos, un modelo de autoridad, y eso no nos permite de pronto en algunos momentos hablar mucho, lo cual este espacio pues va a ser bastante fundamental para dar a nosotros a conocer, y obviamente desde una profesional. Muy bien. Catalina, uno habla, y créame que me pasa a mí, en estos días tuvimos una reunión con las psicosociales nuestras, aquí tenemos un equipo psicosocial maravilloso, y les preguntaba cuál es la diferencia entre acoso sexual y abuso sexual. O sea, dos términos que uno a veces utiliza de manera coloquial y no, digamos, cae en cuenta que hay una diferencia marcada. Desde el conocimiento jurídico, desde el conocimiento pues técnico, ¿cómo diferencia uno esos dos términos? Bueno, se puede presentar ambas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a hablar, ¿qué es el abuso? El abuso es cuando hay acceso al cuerpo de otra persona sin su consentimiento, ¿cierto? Es decir, porque la pusimos en incapacidad de resistir o porque se encuentra en incapacidad de resistir. Cuando, por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de trastorno, cuando drogan a una persona, o cuando nos encontramos a una persona que ya está bajo algún tipo de sustancias o algo, ¿cierto? O una persona que por sí sola, como lo dice el mismo nombre, su consentimiento está viciado para aceptar una conducta u otra conducta, ¿cierto? El acoso sexual es diferente. El acoso son estas frases, el acoso son estas conductas, el acoso es estos tocamientos, el acoso son un montón se pueden presentar de muchas formas, y se hace cuando hay también una especie de relación jerárquica, ¿cierto? Se puede presentar entre pares, pero por lo general también se aprovechan de esta posición jerárquica, es decir, cuando yo tengo cierto tipo de relación contigo, es decir, de maestro-alumno, de jefe, ¿sí?, a empleado, de padre a hijos, ¿cierto? Porque ahí también hay una asimetría de poder. ¿Qué es lo que siempre ha pasado socialmente? Lo que tú decías ahora es cierto, venimos como sometidos a un cierto tipo de, tú decías como, ¿qué fue lo que dijiste, Estefa? De autoridad. Sí, como de autoridad. Esta autoridad es el sistema, ¿cierto? Que es el sistema que siempre ha sido patriarcal, que siempre han habido unos estereotipos de género, donde siempre se ha dicho una mujer es esto, esto y esto,
y un hombre es esto y esto es diferente, y cuando algo se sale por fuera de este estereotipo, entonces ya como que socialmente, o nosotros incluso, pensamos como que aquí no es, estos estereotipos de género pasa esto, cuando empezamos también a naturalizar esto, entonces cuando le decimos nosotros como mujer a alguien, no me gusta cómo me está mirando, no me gusta lo que me dice, ¿cierto? Porque es que el acoso puede ser muy sutil. El acoso, y es algo que tenemos que decir, el acoso no siempre es algo que nos van a proponer de una manera de frente y decirnos, el acoso puede ser también de una manera sutil, y cuando nosotros nos sentimos que no estamos cómodas, porque es que los piropos y todo esto no es algo que nos halaguen, es algo, tú lo sabes como mujer, y cualquier mujer lo puede decir, algo que nos incomode. Entonces cuando hay algo tan sutil que se naturaliza, entonces las mujeres decimos, no me gusta, no me siento cómoda, es que son muy exageradas, es que eso no vale la pena, es que solo fue una vez, pero es que no sabemos detrás de un acoso que hay, ¿cierto? Detrás, cuando se empiece también a repetir en el tiempo, cómo puede terminar. Han ocurrido feminicidios detrás de acosos, y como es una violencia huérfana, es una violencia que si no se repite en el tiempo, entonces no es delito, sino que se tiene que dar una sola vez, entonces es una injuria por vía de hecho. Entonces, ¿cómo el ente acusador, que es la Fiscalía, también va a llegar a tipificar esto y cómo se va a hacer? Siempre tiene que haber una sanción penal, pero también siempre tiene que haber una sanción disciplinaria, ya sea que sea una contravención y no un delito. Entonces, todo esto es muy importante, no solamente capacitar, no solamente fomentar todas estas formaciones, sino también sensibilización, también que una mujer reconozca o una persona reconozca cuando está siendo víctima de violencia, porque como siempre hemos naturalizado y como siempre se ha invisibilizado, tanto, porque lo que tú decías ahora, incluso se hacen chistes y es una forma de naturalizar la violencia, ¿cierto? Es una forma de decir algo como, sí, es tan normal que muchas veces las víctimas no saben que están siendo víctimas, no saben que tienen esta calidad, no saben qué hacer, y cuando saben, no saben qué rutas o cómo deben activar el sistema. Y sin hablar de las barreras que se encuentran dentro del sistema. Correcto. Estefa, ahí el nado artístico iba a ser nado sincronizado. Ya ahorita le estaba diciendo que eso, porque yo lo conocí, nado sincronizado, después ya tú me explicabas que en aras de mantener pues homologable con un tema también de patinaje artístico y de otras disciplinas deportivas que tienen el componente artístico, pues quedó natación artística. En natación artística hay una cosa bien interesante, como en muchas disciplinas se vuelve como de mujer, o sea, o al menos es la percepción de uno, es como una disciplina de mujer, donde uno ve en equipos o individual, pero uno no sé, frente al tema de hombres que tanto participan, es una primera inquietud que te transmito, es porque los hombres también somos artísticos, o sea, también se genera, entonces es ese tema de primero preguntarte sobre eso, que sí lo pudimos catalogar como una disciplina muy dada al tema femenino, pero además de esto es ese tipo de acciones que se puede uno evidenciar en esas concentraciones que se dan de los deportistas cuando salen, entre los mismos deportistas, porque como ustedes van en una delegación donde hay otros deportistas y hay estar en una concentración, en un hotel y comparten mucho tiempo juntos, también con entrenadores. ¿Cómo has visto en lo personal, no porque necesariamente hayas sido víctima o porque puede ser porque te han comentado o porque ustedes mismas pueden decir, ve, tal persona tiene unos comentarios que no son los más? ¿Cuál es como la forma que tú ves como de acoso dentro de las prácticas que ustedes ejercitan diariamente en el deporte? Bueno, con respecto a la primera parte, yo creo que es esencial esa pregunta que haces, porque nosotros, digamos, la natación artística, sus inicios lo hicieron hombres y mujeres, pero a medida que fue avanzando en el tiempo, incluso las competencias olímpicas son solo femeninas. Las competencias nacionales son solo femeninas. No hay hombres. Los Juegos nacionales no hay hombres. Ahorita estamos trabajando incluso muchísimo para que el tema de inclusión también esté en la natación artística. Como tú decías, los hombres también son artistas, claro, totalmente. Incluso ahorita ya está oficial los duetos mixtos, que sí les cuento, o sea, para mí yo creo que la rutina favorita para ver, es hermosa poder como apreciar lo que puede hacer tanto las habilidades del hombre como las habilidades de la mujer, juntarse y hacer una rutina. Yo creo que es de lo más lindo que ahorita podemos presenciar en la natación artística,
pero también nos encontramos, digamos, con esa barrera, bueno, o sea, venimos, nosotros somos todas mujeres en la natación artística, de pronto estamos en situaciones en las que se nos presenta mucho en que las mujeres somos por debajeadas o algún tipo de estas acciones, ¿cómo hacer para que los hombres no se sientan así? Sabiendo que nosotros, digamos, somos como el lado opuesto, la natación artística es lo opuesto a que lo que nosotras como mujeres siempre vivimos. Entonces estamos tratando de trabajar en eso, la verdad es difícil porque aparte, como ya lo venimos hablando, estamos en un país de muchos estereotipos y bueno, no es normal ver a un hombre haciendo natación artística. Yo creo que ellos se enfrentan a comentarios, se enfrentan a muchas situaciones incómodas que me parece súper valioso que los que están ahorita comandando pues a nivel nacional pues se paren fuerte y digan nosotros también podemos, nosotros somos hombres artistas que podemos venir y presentar algo extraordinario. Entonces ha sido un trabajo que venimos haciendo. Y con respecto a la segunda pregunta, yo creo que el acoso, digamos en mi caso no lo he vivido mucho, pero como tú decías, o sea, hay tantas digamos situaciones en las que es tan fácil presentarse y que es tan importante que nosotros como deportistas sepamos qué es acoso, qué es abuso sexual. Yo creo que digamos hay profesionales, o sea, nosotros estamos rodeados de profesionales increíbles, tanto como entrenadores, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, y hablo pues ahorita en el tema solo de referirme a los hombres, que muchas veces como ver esa figura de autoridad, ver o como tener esa admiración, a nosotros no nos deja identificar que de pronto está ocurriendo algún acoso. Yo creo que muchas veces al estar en una situación de alguna cita, alguna revisión médica, son situaciones en las que se prestan mucho para que se puedan presentar este tipo de situaciones, pero yo creo que ha sido de extremadamente valor que ahorita se esté hablando de ese tema. En mi caso yo creo que podría decir que no lo viví, tengo digamos esa fortuna porque siempre conté de la mano con profesionales que tienen una ética increíble. Entonces, pero sí sé y de pronto he escuchado, y no solo eso, sino en Juegos Olímpicos yo creo que fue un tema primordial que llegaran y se hablaran varios atletas sobre el acoso sexual, sino pues simplemente ver el tema de la gimnasia artística con la selección de Estados Unidos. Yo creo que ha sido bastante importante para que nosotros también nos conozcamos, para que nosotros nos documentemos, para que nosotros seamos conscientes de que cuando se vaya a presentar eso es acoso, eso es abuso y eso no es normal, no debería ser normal. Muy bien, vamos a hacer un primer corte en este bloque y luego vamos a venir con un tema bien interesante y es mirar cómo yo puedo como deportista sospechar o cómo interpretar qué elementos puedo tener yo para interpretar que algo puede ser acoso y no es tan normal que se haga. Entonces ahí vamos a llegar en el siguiente bloque con esa pregunta y ya regresamos. Unidos por una Antioquia selectiva. Antioquia es mi región, unidos de corazón. No hay excusas para no mover el cuerpo. Pon a latir tu corazón. Hoy mi cuerpo se va a activar y yo le voy a ayudar. Caminando, bailando, saltando. Caminando, bailando y saltando. Así me voy activando. Caminando, saltando y bailando. Así te vas activando. No olvides hidratarse pues. Unidos por la actividad física, Gobernación de Antioquia, Indeportes Antioquia, programa Por su salud, muévase pues. Estamos en la tertulia Indeportes y hoy tocando un tema
supremamente importante, este tema del acoso sexual, del abuso sexual. Y continuando con la narrativa, quiero que hablemos, Catalina, sobre esas acciones que a veces normalizamos, sobre todo en el deporte. Los deportistas sufren lesiones, a veces tienen que ir donde el médico y se pueden presentar circunstancias en las cuales, y lo vimos en Estados Unidos, Estefanía hablaba del equipo olímpico de gimnasia artística, donde un médico con mucha trayectoria internacional tenía unos tocamientos indebidos, pues que no tendría por qué tener sus manos en las zonas íntimas de una niña, por ejemplo, de una gimnasta, para hacer una terapia, no tendría por qué. Se nos ha presentado el caso, por ejemplo en natación, de que un entrenador tenga que tomar unas fotografías de unas niñas en unas poses que posiblemente no necesariamente sean para perfeccionar una técnica. Ese tipo de cosas a veces se normalizan y se van generando como que, eso es normal que lo haga. Catalina, a veces hablamos de ese tipo de cosas. ¿Qué otro tipo de situaciones se pueden presentar como para que como deportista uno dice, venga, esto no es normal? ¿O cuándo un deportista podrá decir, este técnico, este compañero, porque también entre pares se da, ¿cierto? Este dirigente deportivo está haciendo o me estoy sintiendo incómodo? ¿Cuál es como ese termómetro que le permita a uno decir, ya esto no es normal? ¿Cómo se puede hablar y llevar a los muchachos que nos escuchan este concepto? Sí, mira, para eso tendríamos que, lo quiero dividir entre cuando somos mayores de edad y cuando son menores de edad, ¿cierto? Ok. Bueno, cuando somos mayores de edad, yo pienso que podemos identificar más fácil, ¿cierto? Claro, cuando no hay una especie pues, de algo cognitivo, algún montón de cosas que pueden pasar, ¿cierto? Pero el acoso no es solo tocamiento, es lo que por ejemplo decía ahorita Estefan. Si yo soy de atletismo y tuve una lesión en el tobillo, ¿por qué el médico deportólogo que me va a revisar me tiene que hacer desnudar? Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo. Y no hubo un tocamiento, hubo una desnudez, ¿cierto? Porque yo tengo que estar sola en determinados momentos con el entrenador, si ya se terminamos, si ya no hay nada más que estar juntos, un montón de cosas, salvo que sea porque me va a explicar algo de la técnica, un montón de cosas, pero cuando ya empiezan a pasar esto, cuando empiezan a ver cómo puede ser los chistecitos, un chiste tan sencillo como cuando las niñas están creciendo y le dicen, como te están creciendo lindo los senos, ¿cierto? Eso no nos tiene por qué estar diciendo absolutamente nadie, o a nosotros, o cada día estás más rica, o un montón de cosas que van desde miradas, desde tocamientos, desde propuestas, o cuando uno siente que se están aprovechando de esta relación de poder, de lo que hablamos ahora entre entrenadores, entre padres, entre un montón de cosas, y en el deporte puede pasar mucho, ¿cierto? Entre los pares, pero por lo general siempre se va a presentar mucho cuando hay una especie de jerarquía. Con los mayores se pueden identificar este tipo de conducta de muchas maneras, lo que les decía. Lo difícil también es con los niños, ¿cierto? O con las niñas, cómo nosotros preparar a nuestros hijos o a nuestros familiares o a nuestros deportistas niños cuando tengan que irse y no estar con su representante, con su padre, con su tutor, que sepa qué conductas no son y si son, ¿cierto? Porque un entrenador me tiene que cargar de cierta forma, porque un entrenador me tiene que tomar cierto tipo de fotos. Si yo me estoy cambiando, ¿por qué mi entrenador tiene que estar acá? Porque mi entrenador me tiene que estar diciendo cosas sobre mi cuerpo, porque me tiene que dar un beso si yo no quiero, porque es que todo esto es acoso, ¿cierto? Porque es que el acoso es un niño, es decirle también de tal forma me tiene que abrazar, o me tiene que saludar, o todo esto. Y lo que tú decías ahora es lo que es verdad, como es a diario y como se crean, lo que tú decías, unas relaciones muy estrechas, y lo más triste es que la violencia sexual se presenta mucho en estos ámbitos, ¿cierto? En los ámbitos que deben ser protectores, en nuestras familias, en nuestros hogares, en el deporte, en esto, cuando tú estás con un entrenador, con un médico deportólogo, con un asesor, todo esto se supone que es un entorno protector, porque es alguien que está contigo de tu país o de tu región, de tu equipo y todo esto, y se convierte antes en una agresión. Entonces es muy importante también tanto que se identifique como que se sepa qué ruta activar, si se debe ir hacia el ICBF,
Asimismo también que un instructor, un entrenador, un médico, todo esto también identifique cuando hay un abuso por fuera, es decir, cuando yo empiezo a ver que un menor está siendo abusado, que cambia, que no duerme, que tiene descontrol de esfínteres, que se vuelve más agresivo, que le veo marcas en su cuerpo, también ellos saber qué hacer, si tiene ICBF o inmediatamente comunicárselo a la gerencia, a activar un protocolo por el sector salud, por el sector protección. Recordemos que siempre que es con menores se tiene que activar justicia y protección, cuando es un mayor es solamente justicia, ¿cierto? Entonces todo esto también es muy importante que se vaya conociendo. Perfecto. Estefanía, es difícil hablar, o sea, yo creo que uno de los temas complejos y que nos podría generar una herramienta para los muchachos, los deportistas, es tener la posibilidad de hablar, ya sea o que le hable al entrenador si el abuso o el acoso está dando en la casa, ¿cierto? Porque hay entrenadores que se vuelven padres, ¿cierto? O un vecino, o un tío, porque es que digamos que la estadística plantea que más del 90% de violencias sexuales hacia los niños, niñas y adolescentes está en un familiar, en la foto de la familia, o sea, el que aparece en la foto del 31, ahí está. Entonces, generar como esa posibilidad de la valentía al hablar, del contar, porque a veces se da ese tema, primero por presión de que no me van a llevar, no me van a convocar, ¿cierto? A la selección, entonces no hablo. Segundo, no me van a creer. Si yo lo digo, no me van a creer. Tercero, si lo digo, meto en problemas a la persona que me está... O sea, pienso más en mí y como que se me genera que yo soy la víctima. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, dale. Perdón, te interrumpo. Lo que tú decías es muy importante porque lamentablemente en el acoso siempre se culpa más a la víctima que al victimario. Cuando a una mujer la abusan, uno siempre escucha, es que estaba tomando, es que porque se viste muy sexy, es que ella lo buscaba, ¿cierto? Y con un menor es muy difícil porque muchas veces los menores no saben que están siendo abusados, piensan que es exceso de cariño o están amenazados. Le dicen, si usted le dice algo, entonces a mí yo me tengo que ir de la casa y va a ser su culpa, entonces su mamá va a sufrir mucho y la culpa es suya, porque es que usted también me busca, porque es que usted no dice nada. Y no solo lo triste es cuando ya se traslada a los operadores jurídicos, ¿cierto? Cuando la carga de la prueba lo ponen en la mujer, o cuando le dicen a la mamá del menor, como usted porque nunca hizo nada si la mamá no se había dado cuenta. Entonces terminamos toda la carga de lo que tú decías ahora, se convierte la víctima y el victimario, se cambian los roles y termina uno en el lugar del otro, y eso es lo triste. Exactamente. Ahora, frente a eso del hablar, Estefanía, entonces te quería llevar al contexto de la presión en el alto rendimiento. O sea, el alto rendimiento es un mundo muy competitivo, de mucha presión, y a veces el diálogo a veces se prefiere no hablar. ¿Eso lo viviste con tus compañeros o lo has vivido en otras disciplinas? ¿Cómo se vive en el alto rendimiento ese tema de la presión y cómo impacta en el diálogo? Yo creo que incluso no es solo el hecho de pronto al miedo de hablar, sino que uno cae como en entonces recibir todo como si fuera correcto. Entonces, bueno, mi entrenador me está diciendo tal cosas, pero las voy a hacer porque de pronto eso me va a potencializar más. No, el médico entonces me está haciendo, siento que se está pasando, estoy incómoda, pero puede que eso entonces sea por mi bien. Entonces, muy Estefanía, importante. perdóname, y él es el que sabe, entonces uno llega y No dice, es que hombre, yo esté exagerando. claro, no, Exacto, él es el que sabe. ¿Cómo sabe el deportista que en realidad es indebido? Y súper importante entonces los ejemplos que nos dabas ahora, porque yo creo que también de pronto es difícil hablar y es importante entonces si es en la casa lo que decía el gerente, entonces buscar entonces al entrenador. Y muy importante también, digamos, contar con todo este apoyo psicosocial. O sea, yo creo que el trabajo que hacen este tipo de profesionales al identificar, porque es que sin tener que decirles algo, ellos están identificando en las aptitudes, en las acciones que tienen los niños, las niñas, los atletas, los adolescentes, que ahí está pasando algo, que hay que investigar, que hay que acompañar, y también, digamos, al dar a conocer estos espacios nos da, yo creo que también una seguridad a que vamos a contar con el apoyo
de esa autoridad, de ese ente, digamos, que tiene que ser eso, tiene que ser como ese seguro para el deportista y no sentirnos como, bueno, si hablo entonces me va a sacar de la selección, si hablo entonces me va a sacar del equipo, me voy a ver perjudicada, que digamos esas, pienso yo, que es otra de las preguntas que se hacen muchos atletas al, digamos, comentar, al hablar y al dar a comunicar que se está cometiendo un abuso. Muy bien. ¿Sabes que es muy importante lo que dice Estefa? Es creerle a la víctima. A las víctimas hay que creerle. Sí, sí. ¿Cierto? Porque es muy difícil cuando las víctimas no le creen o lo ponen en entredicho. Como, sí, entonces, sí, o sea, sí está pasando, sí me está pasando eso, porque entonces, aparte que me pasa, me estás revictimizando, no me estás creyendo. Entonces, a las víctimas hay que creerles. Si bien también hay un debido proceso para el presunto agresor, pues a la víctima también hay que creerle y no hay por qué confrontarla. El agresor, hay un proceso disciplinario y penal que inmediatamente ustedes por una vía de hecho no pueden destituir o no pueden sacar a alguien, pero sí lo pueden traslado para que no siga estando en este ámbito o para que no pueda seguir generando estas conductas mientras se hace la investigación. Entonces a la víctima creerle y también saber todos los derechos que tiene una víctima, a no ser confrontada, a no ser revictimizada, a la verdad, a tener su calidad de víctima, que no reconozca el victimario porque pueden parar en muchas ocasiones. Entonces todo esto también es muy importante. Claro, hay un elemento muy, muy importante, y es que las instituciones deberían tener implementado un protocolo. Nosotros en Indeportes Antioquia estamos trabajando y estamos agradeciendo pues a la Secretaría de las Mujeres y Catalina, pues también enviarle un saludo muy especial a la doctora Natalia, porque estamos implementando un protocolo, estamos construyendo un protocolo que le permita a nuestros deportistas conocer cuál es la ruta de atención frente a una circunstancia como estas, porque si bien hay elementos que no son jurídicamente punibles y que es muy complejo demostrarlo. Esa delgada línea. Es una línea muy delgada. Pongo un caso. Llega un entrenador y de pronto le dice a la niña, estás muy linda, o linda, buenos días, ¿cierto? Puede darse el caso, puede ser que lo haga de la manera más tranquila del mundo, como puede ser que lo haga en un contexto donde la niña se sienta incómoda, o sea, hay como ese, yo creo que también va muy de la mano, ¿cierto?, de la comodidad o no, o la forma o el contexto como se digan las cosas, porque alguna vez un entrenador me dice, no, es que yo trato a mis niñas como mis niñas, pues mi niña, como estás de linda, mi tal cosa, y de pronto él no le ve ningún tipo de malicia. Pero es que eso se siente, eso se evidencia. Se siente en el aire, se evidencia en la mirada. Sí, y se siente la intención, se siente cuando hay un abrazo fraternal, cuando ya hay algo que tú te sientes incómoda, porque puede ser también que puede ser alguien muy cariñoso, pero supongamos, yo personalmente no soy tan cariñosa, entonces a mí no me va a gustar que todo el día mi entrenador me abrace, ¿cierto? Pero él lo puede hacer de otra manera y yo le puedo decir. Diferente es que un entrenador me esté diciendo cómo estás creciendo y cómo se te está poniendo lindo el cuerpo, pues son cosas que ya, ¿cierto? Y sobre todo, por ejemplo, tú, que tu deporte siempre es en traje de baño, que están como expuestas a tantas cosas y todo esto. El protocolo que se está implementando lo están haciendo de una manera muy bonita, lo he leído, lo he estudiado, tienen enfoque. El enfoque es algo que es fundamental en este tipo de situaciones, ¿cierto? Saber abordar a una víctima, saber por qué existe la violencia de género, que es que sí existe, que no es algo que a los hombres los violentan, sí, claro, los violentan mucho, pues las causas son muy diferentes, ¿cierto? Las causas por las que violentan a un hombre, porque los que violentan a una mujer o por un montón de cosas, y si vamos a ver las cifras, son unas cifras totalmente diferentes, pero no es un tema que vamos a abordar. Pero sí saber que esto se presentan es porque hablábamos ahora inicialmente, por estos estereotipos de género, que si pensamos que porque una mujer está en vestido de baño y por ejemplo tú que tienes un cuerpo hermoso, entonces para tener derecho a que te estén diciendo un montón de cosas, ¿cierto? O que un entrenador de alguna forma, no sé, te toque o te estire y ya tú empieces como a sentir esto, ¿cierto? Que son un montón de cosas. Y la importancia del protocolo es tanto para la sociedad como para los deportistas, pero también para los funcionarios, porque también es una especie de manual que van a tener, porque es que el desconocimiento de la ley no los va a eximir, ¿cierto? Entonces uno puede llegar ante un fiscal a decirle, pero es que nosotros no sabíamos cómo denunciarlo, o
¿no? Usted tenía y como funcionarios públicos eso es una omisión de denuncia. Entonces también saber qué hacer, cómo actuar, cómo no revictimizar a una víctima, cómo hacerle una contención psicológica en un momento. Yo como abogada no puedo llegar a abordar a Estefa si es víctima, hacerle un montón de preguntas, lo tiene que hacer una psicosocial, porque también voy a hacer una acción con daño contigo. Entonces tener todas estas competencias sectoriales, intersectoriales y saber cómo abordar y cómo tratar cada tema en específico que es tan delicado, porque es que estamos tratando con una víctima, estamos tratando con un ser, ¿cierto? Una atención humanizada es muy importante y eso lo están llevando en el protocolo y eso me parece muy bonito. Muy bien, en el próximo pedacito, para terminar, vamos a sacar unas conclusiones de este diálogo que para mí en lo personal ha sido muy fructífero y que yo sé que todos nuestros televidentes han podido mirar a través de las redes y de este programa, de lo que hemos compartido acá, sobre todo unas inquietudes, y es que no todo es normal, pero vamos a que esas conclusiones las saquemos acá precisamente con Catalina y Estefanía, y venimos después de este corte. Minutos que salvan vidas, son las pausas activas. Minutos que salvan vidas, son las pausas activas. Pon un recordatorio, eso es lo más obvio. Pon un recordatorio, eso es lo más obvio. Libera tu tensión con esta sesión. Recarga la energía con esta sesión. Evita lesionarte con esta sesión. Y tenlo bien presente, hazlo siempre, siempre. Muévase pues. Minutos que salvan vidas, son las pausas activas. Minutos que salvan vidas, son las pausas activas. Unidos por la actividad física, Gobernación de Antioquia, Indeportes Antioquia, programa Por su Salud, Muévase pues. En el mundo ideal siempre nos hablan de hombre y mujer, igualdad de derechos, hombre y mujer, igualdades laborales, y en la realidad eso no funciona. O sea, es claro, es real que definitivamente hay una desigualdad, una brecha muy grande. A veces en el tema laboral, a veces se queda uno impresionado cómo a una mujer le pueden pagar mucho menos que lo que le pagan a un hombre haciendo lo mismo. Eso se da, como asimetría. La asimetría que existe en las relaciones. Es total. Y si hablamos del tema de violencias y de acosos, con esto yo no estoy diciendo que posiblemente no hayan hombres que sean acosados. También eso también se da. Pero definitivamente sí es una realidad que en los deportes, en todos los escenarios de la vida, pero en el mundo deportivo, sí se presentan unos elementos de acoso, de abuso sexual a las niñas, a las mujeres deportistas, que es más marcado que a los hombres. En eso, pues Catalina, primero agradecerte, y queríamos como conclusión final invitarte a que compartieras con nuestros muchachos, nuestros atletas que nos ven en toda Antioquia a través de nuestras redes, unas conclusiones frente a recomendaciones cuando ellos perciban esa incomodidad del abuso, del acoso. ¿Cuáles esos elementos y cuál es la recomendación final para esta parte del programa? Lo más importante es que les quiero recomendar es que hablen, ¿cierto? No tienen que sentirse como para ir a denunciar inmediatamente, pero hablen, no naturalicen las cosas, no se llenen de miedo, no se pongan ustedes esa carga de ser victimarios ustedes cuando están siendo víctimas. No naturalicemos cuando nos incomoda un tocamiento, cuando nos están diciendo cosas, una mirada, cuando esperamos a sentir una persecución, todo esto, hablémoslo. Asimismo también la violencia basada en género es un delito que es oficioso, ¿cierto? Entonces también cuando una autoridad, también cuando un profesor se esté dando cuenta, también cuando la persona sepa, también puede hacerse, también podemos hacer denuncias anónimas, ¿cierto? Las denuncias anónimas, cuando queremos o estamos viendo que un compañero algo, también podemos poner una denuncia anónima y se tiene que tener en cuenta. Lo más importante de todo esto es empezar a visibilizar este tipo de violencia, a erradicarla, a sancionarla, a prevenirla. Se previene mucho sensibilizando, hablando, abriendo espacios, creyéndole a la víctima, porque si
Si una chica, supongamos, va y denuncia y no se le cree, otras víctimas que vienen atrás, ¿qué va a pasar, cierto? Esto se ha presentado sobre todo en varias instituciones educativas o también en el deporte. Entonces también creer que la víctima vea que sí está pasando algo, no que un proceso lleva 6, 7 meses y ella sigue entrenando con el mismo instructor y que sigue pasando absolutamente lo mismo. Entonces lo que yo más, las conclusiones, lo que yo me puedo decir es que hablemos, no naturalizamos, digamos, no sigamos estigmatizando, no sigamos también nosotros muchas veces estigmatizamos a una víctima y decimos como es que es su responsabilidad o es que si le pasó esto, ¿por qué no habló? Yo si hubiera hablado. Todos somos muy diferentes, todos tenemos capacidades emocionales, físicas, económicas, situaciones de un montón de cosas. Yo no me puedo poner en el papel, por ejemplo, de una deportista, como tú decías ahora, un deportista que su nivel académico, económico dependa del deporte. ¿Qué va a decir? Si yo digo esto, de pronto me sacan, entonces mi familia, ¿cierto? Son un montón de cosas que también tenemos que ponernos como mujeres, ser sororas en el lugar de eso, y como hombres y mujeres ser empáticos. Entonces también saber y acompañar y todo esto, eso es como la conclusión que yo más puedo llegar. Muy bien, Catalina, muchas gracias por estar acá, gracias por tu acompañamiento y el apoyo en lo que estamos haciendo desde Indeportes. Estefanía, yo creo que una de las cosas importantes también en este tema de evitar el acoso y el abuso es valorarse, es quererse. Nosotros, los deportistas, trabajan con el cuerpo, ¿cierto? Entonces es como valoran su cuerpo, respetan su cuerpo, y ese respetarse también hace parte de no, venga, yo no cedo ante cualquier circunstancia de estas. Eso, hay cosas que no son negociables, ¿cierto? Así esté por encima un ascenso, así esté por encima un te llevo o no te llevo a la selección Antioquia o Colombia. ¿Qué otras conclusiones podemos sacar de este conversatorio, Estefanía? Bueno, yo creo que los deportistas pues también estamos en una situación de vulnerabilidad muy grande, que es importante que no normalicemos, que aunque veamos a nuestro entrenador, médico, fisio, como le llamemos, en esa posición que nos incomoda algo, dejémoslo pasar o sintamos miedo porque si hablo entonces se va a tomar ciertas acciones en contra mía. Yo creo que ahorita todo este tema nos ha dado a conocer muchísimo y tenemos, yo creo que la confianza de que las cosas se van a hacer bien. Tenemos un equipo de profesionales que están pendientes de nosotros para que nosotros estemos cómodos, estemos seguros, y yo creo que confiar también en el trabajo de ellos, en que ellos van a abogar por nosotros, nos van a apoyar, vamos a encontrar como esa persona, esa seguridad, también nos va a ayudar muchísimo a nosotros a hablar, ya sea con los psicosociales, entrenadores, familiares, pero sobre todo para que no normalicemos esa situación de incomodidad en la que estamos. Muy bien, gracias Estefanía, y a todos ustedes pues agradecerles por haber compartido con nosotros este espacio tan maravilloso. Esperamos haber generado inquietud, sobre todo, Catalina, Estefanía, generado esa semilla de la inquietud, de que usted sepa que hay cosas que no son normales y que hay que hablarlas, hay que salir a conversarlas y sobre todo a hacerlas conocedoras de mucha gente, porque otra persona puede estar pasando por lo mismo que usted está pasando. Los invitamos a un próximo episodio de Tertulias Indeportes. Indeportes Antioquia presentó La Tertulia.